Hola, aquí vamos a continuar ya con lo que es el desarrollo web. Vamos en esta parte a tratar lo que es una breve introducción a lo que es la CSS, para tratar de incluirla en lo que es nuestro proyecto web que estemos elaborando. Vamos a tratar estos contenidos, cuál es el origen de la CSS, utilidad de las CSS, estructura de la CSS, los selectores, tipos de selectores, tipos de CSS, es decir, de formas internas y de formas externas. Esos son los tipos de documentos que vamos a trabajar con la hoja de estilo, y lo que es un poco el modelo de caja, que es prácticamente una de las características más importantes que tiene la CSS o Cascade Style Sheets. Vamos a ver. Eh, Vamos a ver el origen de lo que es la CSS. Bueno, la CSS nació a partir de una propuesta por allá por los años 1994, es decir, el 10 de octubre de 1994, el cual estuvo liderada por una persona aquí citada que se llama Hancock Willig, el cual trabajaba en el Centro de Investigación Europeo de Energía Nuclear y estaba trabajando en la colaboración de lo que es el proyecto de páginas web o de HTML, el que hoy conocemos, para nosotros poder trabajar compartir los documentos de forma ya utilizando el internet. Él estuvo colaborando con el proyecto de esta persona por aquí que vemos, llamada Tim Berners-Lee, que es una persona, es un físico nuclear, el cual tuvo que ver mucho con lo que es el desarrollo y lo que nosotros conocemos como el HTML, el cual en sus inicios buscó una forma de que pudieran compartirse los documentos de forma colaborativa y una forma más fácil de los científicos que trabajaban en ese determinado departamento, y luego pasar a tener ya parte de lo que es el centro de investigación en su totalidad. Esto sucedió ya en la lista de discusiones del correo que tenía público esa institución, ya pasada lo que es este señor, ya luego de creado ya lo que es el HTML y puesta en producción y de uso masivo, se creó una institución, que es esta que vemos por aquí, la 3WC. Esa es una organización sin fines de lucro, en la cual reúne a la serie de especialistas, los cuales se encargan de dictar todas las reglas que va a tener el lenguaje de marcado de texto o HTML. Ellos trabajaron por medio de una propuesta en lo que fue la primera versión de lo llamado CSS o hoja de estilos en cascada. En su primera versión, que es la versión CSS 1. Actualmente estamos trabajando con la versión 3.1,
como indica aquí el simbolito, el cual nosotros estamos dándole mucha utilidad en la actualidad porque está bien enriquecida esa versión. Posteriormente se tienen ya versiones que están en fase de revisión para hacer propuestas como mejoras. Es dentro de la utilidad de las CSS, porque ya vimos un poquito de historia y hablamos de todo eso. Las hojas de estilo en cascada, su nombre lo indica, abreviado CSS, tiene como objetivo aportar en cuanto a la apariencia visual en la que se representa cualquier documento compartido en la web, sin importar el lenguaje de marcado que se esté utilizando para el desarrollo del mismo. Es decir, la parte que va a ver es la parte del front-end, la parte visual que va a ver el usuario. Las CSS se encargan de esa parte. La apariencia, en cuanto a lo que es el diseño de las cajas, sea de texto, las posiciones, sea también el tipo de letras que vayamos a utilizar o de fuente, el color, y lo que es también la parte del background, de los fondos que nosotros vamos a ir mostrando, sea con imágenes o no con imágenes. Ahí le podemos trabajar y aportarle lo que es también una parte más animada, el cual dejaría de ser una página estática, es decir, sin ningún tipo de movimiento o animación. Por medio de las CSS nosotros podemos aportar un poquito de interactividad en cuanto a la interacción que va a tener ese usuario con nuestra interfaz gráfica. La estructura de la CSS o la hoja de estilo en cascada está muy influido en este caso por lo que es el lenguaje derivado del C. Por esta razón se utilizan muchos símbolos que tienen que ver con ese lenguaje que nosotros trabajamos. Aquí vamos a ver ya lo que es un ejemplo de cómo nosotros podemos ir componiendo lo que es un documento de etiquetas, lleno de las etiquetas de la CSS. Tenemos dos de esta forma. Tenemos por este lado ya lo que es utilizando documentos externos, eso lo vamos a ver más adelante. Nosotros podemos trabajar nuestro estilo de apariencia desde un documento con una respectiva extensión y podemos en ese documento declarar cada una de las etiquetas que nosotros queramos que se vayan asociando con esa propiedad. Por este lado tenemos lo que es utilizando lo que es ya la creación del estilo dentro de un mismo documento web, sin necesidad de tener que tener interacción con otro documento que estemos trabajando. Vamos a ver ya en esta parte, bien importante tenerlo ya. Nosotros tenemos aquí lo que son son selectores. A esta parte se le llama selector. Y existen tres tipos de selectores. Como podemos ver aquí, los selectores declaran qué etiquetas se le aplican los estilos que coincidan con las etiquetas o atributos, valga la redundancia, a las reglas que se le señalaron. Vamos a ver, existen tres tipos. Existen selector por etiqueta, selector por clase y selector por ID. Eso vamos a ver ya más adelante, esos tipos de selectores de una forma ya más aterrizada en un siguiente video en el cual vamos a trabajar
con un proyecto ya en la parte web, y vamos a identificar esos tres tipos de selectores. Aquí tenemos ya lo que es un documento CSS externo, como se plantea aquí, por razones de separación de la parte visual y la parte de funcionalidad, es decir, lo que es el backend. Se utiliza la técnica de alojar la apariencia estética del formato web en un documento separado, el cual estaría compuesto de la siguiente forma. Nosotros podríamos establecerle lo que es un nombre a ese archivo, seguirlo luego del punto, que nos indicaría la abreviatura del tipo de archivo o la extensión al cual está referido ese archivo. En este caso es un CSS, es decir, Cascade Style Sheet, es decir, es una hoja de estilo en cascada. Nosotros podemos crear un documento, podemos hacerlo hasta en nuestro editor de blog de nota o cualquier editor que preferamos. Solamente debemos de establecerle el nombre seguido del punto y las tres iniciales de CSS, el cual el sistema operativo ya no lo va a asociar con un tipo de hoja de estilo en cascada. Tenemos aquí ya lo que es cómo nosotros podemos referenciar lo que es una CSS o una hoja de estilo en cascada. Tenemos por esta parte lo que es ya esta palabra por aquí, lo que es link, una palabra reservada de lenguaje de marcado de texto. Tenemos aquí lo que es el href, el cual nos va a indicar la referencia de ese archivo, es decir, dónde está alojado ese archivo. Eso es la abreviatura de Hyper Reference, esa es la abreviatura. Aquí nosotros vamos a indicar, siguiendo esta sintaxis entre las comillas, el nombre de nuestra hoja de estilo que nosotros le vamos a indicar. Puede ser el nombre que nosotros preferamos, seguido del punto CSS. Recordando que esto debería de ser indicar la ruta donde está. Siempre se recomienda de que esa ruta donde se aloje esté siempre dentro de la carpeta por defecto del proyecto que nosotros estamos trabajando, es decir, que no esté muy, vamos a decir, muy alejada del contenido, es decir, de los documentos web que nosotros estemos trabajando, para así evitar lo que es la parte de la ambigüedad y perder ya lo que es la ruta específica. Más adelante vamos a ver, porque hay dos tipos de rutas, lo que nosotros la llamamos rutas relativas y rutas absolutas. Eso lo vamos a trabajar en el otro video. Vamos a ver esa parte ya más en la práctica. Tenemos lo que es el rel, que es también otra etiqueta, la cual nos va a indicar a nosotros el tipo de relación que va a tener ese archivo. Es decir, aquí nosotros vamos a indicar el tipo de relación que va a tener. Es decir, nosotros aquí vamos a indicar en este caso que es una hoja de estilo. ¿Por qué nosotros utilizamos esto? Puede existir otros tipos de relaciones. Puede ser una relación por autor y otras más que nosotros podemos ir incrustando dentro de nuestro documento web para así dar lo que es una descripción semántica de ese documento. De esta forma nosotros podemos trabajar con lo que son las CSS de forma interna, o declarando lo que son los estilos de la etiqueta. Nosotros simplemente tenemos que colocarnos dentro de la etiqueta e indicarle vamos a decir, el signo de menor estilo, el signo de mayor, y aquí vamos a indicar
el tipo de etiqueta o selector que nosotros vamos a afectar o le vamos a aplicar la propiedad. Esto lo podemos hacer en el mismo documento que estemos trabajando, en el mismo documento web. Modelo de caja. Aquí nosotros estamos tocando ya un tema bien interesante acerca de uno de los modelos más influyentes y que hacen más vistoso lo que es el trabajo con las hojas de estilo. Como aquí indicamos, las SS con el modelo de caja hace que todos los elementos de la página se representen mediante cajas rectangulares. Es decir, este modelo sigue lo que es tratando de representar el documento como si fueran cajas, una caja dentro de otra. Vamos a ver una imagen que explica un poquito más esa parte por aquí. Aquí tenemos ya lo que es el modelo de la caja, el cual nosotros podemos observar que está compuesto lo que es el contenido. Luego del contenido nosotros podemos tener lo que es un marco que nosotros le llamaríamos padding. Ya eso serían ya propiedades que nosotros podemos tener propiamente de lo que es la caja de modelo de caja. Estas son las tres propiedades que según mi criterio pueden ser las más importantes, son las más principales. De ahí se derivan las demás. Tenemos lo que es el background. El background nos va a determinar lo que es las imágenes o el color que va a ocupar ese borde. Es decir, nosotros podemos indicarle, como pueden observar, al borde nosotros le podemos indicar lo que es un back color. Es decir, podemos indicarle lo que es un color que va a tener como relleno propiamente. Tenemos lo que es el margin, que es la distancia desde el borde de un elemento hacia otro. Es decir, sería esta parte de aquí. Nosotros tenemos la distancia desde el contenido hasta el borde del contenido. Tenemos lo que es el margin. Es decir, pero dentro de esto está lo que es el borde, que vendría siendo el borde de la caja en sí. Y tendríamos lo que es el padding, que como indica por aquí, es la distancia desde el borde hacia el contenido. Es decir, desde el borde hacia el contenido. Eso es lo que es el padding. Es decir, son espacios muy estrechos entre una caja y otra. Vamos a decirlo así en lenguaje más simple. Cual nosotros vamos a ir definiendo cada una de esas propiedades de forma independiente, pero una propiedad va a afectar a la otra. Aquí tenemos cómo estaría determinado el comportamiento de lo que es una caja, siguiendo ya lo que es el modelo. Tenemos por aquí lo que es el borde, movimos por allá. Tenemos lo que es el padding, tenemos lo que es el width. El width sería lo que es el ancho que va a tener nuestra caja. Y tenemos lo que es el height, que sería la altura que va a tener nuestra caja, es decir, hasta dónde va a llegar el tope. Y tenemos por aquí, como pueden observar, lo que es el margin, que el margin sería ya todo el espacio que estaría fuera o cerca del borde. Eso es lo que nosotros le llamaríamos margin. Entonces, es bueno recordarles, nosotros estamos trabajando con sistemas de medidas. En este caso estamos trabajando con PX, es decir, con puntos. Eso serían píxeles de resolución, de precisión de la resolución de esa imagen, que también se va a visualizar ese contenido. Las hojas de estilos
trabajan con esas medidas. Podemos utilizar también es el porcentaje. Por el momento vamos a referirnos a lo que son los PX, es decir, los píxeles. Más adelante se irá viendo ya la parte de cómo podemos trabajar con los porcentajes, siguiendo lo que es ya una temática de lo que le llamamos response design o hojas ajustables o páginas ajustables al tamaño o resolución de la pantalla que se esté intentando utilizar para acceder a ese documento web. Yo voy a por el momento a dejarlo hasta ahí. Vamos a ver en un siguiente video cómo nosotros podemos aplicar estos conocimientos que hemos resumido de forma muy condensada. Vamos a darle más amplitud a ese conocimiento. Por el momento eso ha sido todo. Muchas gracias por su atención. Espero le haya agradado. Nos vemos en un siguiente video. Saludos.